hasta este punto hemos venido meditando en algunos mensajes, aunque no llevamos todo el libro, hemos hablado sobre unos 2 o 3 mensajes sobre este libro de Hebreos, pero en esos mensajes desde el principio, cuando predicamos, creo, en capítulo 1 o 2 de Hebreos, nos dimos cuenta de que uno de los propósitos del escritor de este libro era mostrar la superioridad de nuestro Señor Jesucristo sobre, en primer lugar, en el capítulo 1, sobre los ángeles. Ahí el escritor habló de que Jesús es superior a los ángeles, antes de llegar a decir de que Jesús era superior a Moisés, porque ese es el propósito del libro. En primer lugar, demostrar de que Jesús es superior a Moisés, y mostrando que Jesús es superior a Moisés, queda demostrado de que el evangelio de la gracia es superior a la ley, lo cual es el propósito de todo el libro, demostrar de que el evangelio de la gracia es superior a la ley. Entonces, eso lo ha venido él desarrollando en todos estos capítulos y lo va a seguir desarrollando hasta el capítulo 10 de este libro. Y allí en los siguientes capítulos, en el 11, habla acerca de ya un tema diferente, acerca de los grandes hombres y mujeres de la fe. Luego en el capítulo 12, capítulo 13, allí habla de exhortaciones y de cómo debemos de llevar nuestra vida cristiana. Pero este tema de mostrar la superioridad de Jesús lo viene desarrollando y lo va a continuar desarrollando en el capítulo 8, en el capítulo 9, capítulo 10. Cuando leímos el primer versículo, él dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos hablando. Allí como que el hermano está haciendo un resumen. Está diciendo, vamos a resumir en pocas palabras lo que hemos venido diciendo. Y lo que en estos versículos hemos leído es que también el escritor sagrado va a demostrar la superioridad del sacerdocio de Jesucristo sobre los otros sacerdotes. De una vez lo va a decir aquí que es superior. Ya habíamos hablado acerca del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo respecto que es al orden de Melquisedec y no respecto al orden de Aarón o de los levitas. Pero ahora va a ser de una vez a decirlo de que este sacerdocio es superior. Entonces venimos viendo de que Jesús es superior a todo. Es completamente superior a todo, superior a los ángeles, superior a Moisés, superior a la ley. Y en una predicación que hablamos acerca del Evangelio de Juan, decíamos que también era superior a Abraham, cuando Jesús tuvo aquella discusión con los judíos y les tuvo que decir, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí quedaba demostrar la superioridad de Jesús sobre Abraham. Ahora él viene a demostrar la superioridad de Jesús sobre el sacerdocio. Y dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Ese es el punto principal, que tenemos un sumo sacerdote. Y veamos que este sumo sacerdote dice que se sentó a la derecha del trono de la majestad en los cielos. Ahí majestad, hermano, está con letra mayúscula. Eso nos está indicando de que es un nombre que se le está dando a Dios. Y el escritor ya se lo ha dado anteriormente. En el capítulo 1 ya le dijo majestad. También ahí está con mayúscula. Ahora aquí le dice del trono de la majestad.
de la majestad. Se está refiriendo a Dios el Padre. Los judíos, hermanos, tenían la costumbre por siglos de no pronunciar el nombre de Dios. Para ellos el nombre de Dios era tan sagrado que no lo pronunciaban. Y cuando en la Escritura aparecía el nombre de Dios, ellos no leían ese nombre, sino que lo sustituían por otro, aunque allí dijera el nombre de Dios, pero ellos no decían ese nombre, sino que decían Adonai, Adonai, que quiere decir Señor. Entonces, hermanos, era para ellos tan sagrado que no pronunciaban el nombre de Dios, por lo cual lo sustituían por otros nombres. Y aquí lo sustituyen por el nombre de la majestad. Ese nombre de Dios, hermanos, estaba formado por 4 letras. Esas 4 letras le da el nombre de tetragrama. Era la letra Y, la H, la W y la H. Ahí, hermanos, en ese nombre, como lo era en todo el lenguaje primitivo de los hebreos, ellos no tenían vocales. No tenían A, E, I, O, U. No existían esas letras. Solo consonantes. Y leer un nombre con solo consonantes es bien difícil. Por ejemplo, piense usted mentalmente 4 consonantes juntas y trate de leerlas, no las va a poder leer. Por ejemplo, yo les pusiera, por ejemplo, P, S, T, M. ¿Cómo leerían eso? P, T, S, M. No había un sonido. ¿Por qué? Porque le faltan las vocales. Las vocales son las que le dan el sonido. Sin las vocales no se puede leer. Pero el nombre de Dios no tiene vocales. Ese nombre que le dijo a Moisés allá en el monte, yo soy, son esas 4 letras. Entonces los judíos no pronunciaban esas 4 letras. De tal manera que la verdadera pronunciación se fue perdiendo. Se fue perdiendo. Porque nunca se pronunciaba, por siglos y siglos y siglos. Entonces se fue perdiendo la verdadera pronunciación del nombre de Dios. De tal manera de que en la actualidad tenemos una aproximación de cómo se pronuncia el nombre de Dios. Una aproximación de cómo se pronuncian esas 4 letras. Y más o menos la pronunciación es Yahvé. Esa es la más o menos. Una pronunciación de Dios, del nombre de Dios. Ahora nosotros, hermanos, en la Escritura aparece Jehová. Pero ese no es el nombre de Dios. Ese es el nombre que se ha españolizado. El nombre de Dios no lo podemos repetir, no lo podemos pronunciar. Porque no tiene vocales. Entonces se ha adoptado de decirle Jehová. Y Dios en su bendita misericordia, Él lo acepta. Porque reconoce nuestra ignorancia. A veces, hermano, aún aquí ocurre que si nosotros vamos, por ejemplo, a me ha tocado ir, digamos, a una clínica a ver al doctor. Y cuando lo llaman a uno, generalmente no le dicen el nombre como uno se llama. Entonces, cuando yo voy, me llaman y me dicen, yo sé, así. Y yo no me llamo así. Pero contesto, respondo y voy donde el doctor porque me ha llamado, aunque ese no es mi nombre. Mi nombre es José. Ese es mi nombre. Pero ellos lo dicen de otro modo. Así sucede con el nombre de Dios. Nosotros lo llamamos de otra manera. Porque no podemos pronunciar ese tetragrama, esas 4 letras. Si ni los judíos lo podían pronunciar ya.
mucho menos lo vamos a poder pronunciar nosotros. Aproximadamente esas 4 letras, como les dije, se pronuncia Yahvé. Y por eso, hermano, es que sustituían el nombre de Dios por otro nombre. Y aquí se le da el nombre de la majestad. Es el nombre que se le está dando en esta oportunidad, en esta porción, a Dios. Se le dice la majestad. ¿Y qué le dice la majestad? Que este sumo sacerdote se sentó a la diestra, o sea, a la derecha del trono de Dios. A la derecha del trono de Dios. Mire cuán grande es este sumo sacerdote. Que ni aún Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que fue consagrado por Moisés, que Dios le ordenó que lo consagrara, que Dios le dijo, Aarón será mi sacerdote. Aún ni Aarón se pudo sentar a la derecha del trono de los cielos. No se pudo sentar. Él tenía su santuario acá en la tierra. Pero este sumo sacerdote ya demuestra una superioridad. Porque él sí se sentó a la diestra del trono de la majestad allá en los cielos. Ya desde allí viene diciendo el punto principal de esto. Es que tenemos ese sumo sacerdote. Entonces, eso es, hermano, algo que el escritor quiere enfatizar. Porque todavía tenemos ese sumo sacerdote. Lo tenemos y este sumo sacerdote tiene el privilegio de estar a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad allá en los cielos. Ahí viene ya mostrando la superioridad, que más adelante lo va a decir con esa misma palabra, superior. Ahora dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces, este sumo sacerdote es un ministro, está ministrando. ¿Y dónde ministra este sacerdote? Ministra en el santuario, ministra en el santuario, en aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí está tocando eso del tabernáculo. Ya conocemos de que Dios le ordenó a Moisés de que construyera el tabernáculo allá cuando andaban en el desierto. Construyeron el tabernáculo, en el tabernáculo al santuario, y ahí era donde los sacerdotes iban a ministrar en ese tabernáculo que el hombre había hecho. Dios nombró a hombres a los que les puso de su espíritu para que tuvieran la capacidad de hacer aquello que Dios había ordenado conforme a su voluntad. Entonces ahí iban los sacerdotes a ministrar, a ofrecer los sacrificios, a interceder en aquel tabernáculo construido en el desierto. Más tarde, siglos después, Salomón construyó el templo. El santuario pasó al templo construido por Salomón. Y allí iban los sacerdotes, los levitas, el sacerdocio arónico a ofrecer los sacrificios, a ofrecer las intercesiones, ya en el templo. Ese templo de Salomón fue destruido durante la cautividad babilónica. Fue destruido. Pero al regresar de la cautividad en tiempos de Esdras, de Nehemías, se empezó nuevamente a construir el templo. Y se fue ampliando en la época de Herodes. Pero allí volvía a estar el santuario. Y los sacerdotes iban al templo, ya al segundo templo, a seguir con aquellos ministerios de intercesiones, de sacrificios, de derramamiento de sangre. Pero era
en el tabernáculo hecho por el hombre. Pero aquí nos está hablando, hermanos, de un tabernáculo verdadero. Al decir verdadero tabernáculo, nos está indicando de que aquel tabernáculo que estaba en la tierra no era el verdadero. No era el verdadero. El verdadero tabernáculo está allá en los cielos porque fue el mismo Señor que lo levantó. Fue el mismo Señor que como arquitecto edificó aquel tabernáculo. Ese es el verdadero tabernáculo. Y en ese verdadero tabernáculo es que está ministrando nuestro sumo sacerdote. Ya no en un tabernáculo hecho por el hombre que al fin de cuentas lo destruyeron. Ya no existe. Porque fue hecho por el hombre. Fue temporal. Pero el verdadero tabernáculo que está allá en los cielos y que fue construido por Dios y no por el hombre, ese permanece para siempre. Porque el sumo sacerdote que está ahí ministrando permanecerá por los siglos de los siglos. Amén. Ese sacerdocio no se termina. Es eterno. Entonces allí es donde está, ministrando en el santuario del verdadero tabernáculo. Del verdadero tabernáculo. Del que ningún invasor pudo destruir o podrá destruir como el de la tierra. Luego dice en el verso 3, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Ahí se habla del oficio del sacerdote. ¿Para qué están constituidos el sacerdote? Dice, para presentar ofrendas y sacrificios. Solo para eso. El sacerdote no hacía otra cosa. Él no iba allá a las calles a predicar. Él no tenía otro trabajo que hacer. Solamente ofrecer ofrendas y ofrecer sacrificios. Cuando ya hacía eso, ya no tenía nada más que hacer. Esa era su función. Estar ofreciendo ofrendas y estar ofreciendo sacrificios. Aparte de eso, no tenía otra función. Como las familias sacerdotales con el tiempo fueron creciendo y fueron creciendo y fueron creciendo, ya llegó una época tal en que ya habían demasiados sacerdotes y ya no podían ministrar porque habían muchos y tenía que ir a ministrar solo uno. Entonces, en la época de David, del rey David, él dividió el sacerdocio en 24 grupos. 24 grupos. Y le dio un orden, un tiempo en el cual cada grupo iba a servir. Cuando un grupo de sacerdotes le tocaba su turno de presidir o de ministrar, los otros 23 grupos estaban descansando. No hacían nada. Solamente aquel grupo que le tocaba en ese tiempo. Por eso ustedes recuerdan cuando Zacarías, el padre de Juan el Bautista, va a desempeñar su oficio, la Escritura dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase. Allí habla según el orden. Zacarías fue al templo a ofrecer lo que la ley le pedía, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio.
Ahí se está hablando pues de que Zacarías le tocó en suerte ir al ministerio, al santuario, en el tiempo, en el orden, según el orden de su clase. En otra versión dice según el orden de su tipo. O sea, al grupo que a él pertenecía en esa época le tocó a él. Y por suerte, como que era sorteado el sacerdote que iba a ir a ministrar, porque como eran muchos y solamente uno tenía que ir, lo hacían por suerte. Y ahí le cayó a Zacarías. Ahí es donde se le apareció el ángel. Le dio el anuncio de que su mujer iba a quedar encinta y que iba a tener un hijo y que se iba a llamar Juan y que iba a ser grande delante de Dios. Pero fue en esa época, en el tiempo que le correspondía a Zacarías, a todo su grupo. Mientras él estaba ministrando, los otros 23 grupos, ellos estaban descansando hasta que les llegara su turno en el transcurso del año. Pero ahora bien dice la Escritura, dice, constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también o sea, el sacerdote, tenga algo que ofrecer. Claro, estos sacerdotes levíticos o arónicos ofrecían sangre de becerros, de corderos, de palominos. Eso era lo que iban allí a rociar, aquella sangre de los sacrificios. Pero ahora dice, el sacerdote fue constituido y también Jesús fue constituido sumo sacerdote. Con juramento, porque solamente Jesús fue con juramento. El libro de los Salmos dice, juró Dios y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso dice el Salmo. Con juramento. Ahora bien, Jesús, como sumo sacerdote, también tenía algo que ofrecer en los sacrificios, en el sacrificio. ¿Y qué fue el algo que ofreció en la Escritura? Que él se presentó no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Eso fue lo que el Señor tenía que ofrecer, su propia sangre, ya no de machos cabríos, ya no de becerros como los otros sacerdotes. Él se ofreció a sí mismo en sacrificio y era su propia sangre la que nos iba a limpiar de todo pecado. Y dice la Escritura, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ese lugar santísimo, pues ese es el mismo santuario que acabamos de hablar, que está allá en los cielos, que no fue hecho por mano de hombre, sino por mano del mismo Dios. Entró al lugar santísimo de una vez para siempre. Y de una vez para siempre obtuvo eterna redención. De donde ya no hay necesidad de estar ofreciendo sacrificio tras sacrificio, año tras año. Porque aquellos sacrificios no podían quitar el pecado. Pero la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Verso 4. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Mira, hasta aquí hay una cosa que Jesucristo no puede hacer, que ni puede hacer. Él lo puede hacer todo, porque es el Todopoderoso.
Pero aquí hay una cosa que no pudo hacer y que no puede hacer. Y lo que no puede ser es ser sacerdote aquí en la tierra. Él no puede ser sacerdote aquí. ¿Por qué no puede ser sacerdote aquí en la tierra? Él no puede. Aunque quisiera, no puede. ¿Por qué no puede? Porque los sacerdotes de aquí de la tierra tienen que haber sido de la tribu de Leví. De Leví. A ellos es a los que el Señor Dios les dio el sacerdocio. Y Jesucristo no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era? ¿Ah? De Judá, de la cual nada se dice acerca del sacerdocio. Por eso es que dice el versículo, que si estuviera aquí en la tierra, no podría ser sacerdote. Es lo único que Jesús no puede hacer. Ser sacerdote aquí en la tierra, porque él era de la tribu de Judá. Y de esa tribu, dice la Escritura, nada se habló acerca del sacerdocio. Como él no puede ser sacerdote acá en la tierra, está en el verdadero santuario allá en el cielo, a la derecha del Padre. Ese sacerdocio es superior al sacerdocio de aquí, de la tierra, ejercido por los levitas, que ahora ya no hay ese sacerdocio. Cuando se está escribiendo este libro, cuando el escritor lo escribe, si todavía el templo no había sido destruido en el año 70, porque está hablando, dice, de que aún hay sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Quiere decir que todavía había sacerdotes en esa época. El templo no había sido destruido. Eso es lo que nos dice ese versículo. Que el templo no había sido destruido. Y eso fue en el año 70. Quiere decir que este libro fue escrito antes de esa fecha. Antes de esa fecha. Ahora, pues, como ya no hay templo, pues ya no hay sacerdote. Ya no hay sacerdote. Ya no hay templo. Porque un templo es el lugar donde hay sacerdotes. Por eso este local acá, o que sea otro más grande o más bonito, nunca le vamos a llamar templo. Porque aquí el hermano no es sacerdote. No tiene ese oficio. Es diferente. Entonces, templo es donde hay sacerdotes que presentan sacrificios. Podrían decir, bueno, ¿y por qué la iglesia romana tiene sacerdotes? Porque allí presentan sacrificios. El sacrificio de la misa. Le llaman sacrificio. Porque están sacrificando todavía a Jesucristo. Aunque como le oía a un sacerdote, ya no en una forma sangrienta, no con derramamiento de sangre, pero ofrecen el sacrificio de Cristo. En cada misa, pues le llaman el sacrificio de la misa. Ahí están ofreciendo, por eso se llaman templos, sus lugares se llaman templos porque hay sacerdotes y ofrecen sacrificio. Pero aquí no hay sacerdote. En la iglesia cristiana no hay sacerdote. No se menciona entre los ministerios. No se menciona. Se menciona el ministerio de pastor, de apóstol, de evangelista, de profeta y de maestro. Pero no es sacerdote. Porque ya no hay templo para ofrecer el sacrificio sacerdotal ordenado por Dios, que tienen que ser levitas. Amén, hermano. Gloria a Dios. Los cuales, o sea, los sacerdotes, esos que ofrecen todavía, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. A lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, dice a lo que es
No dice a lo que es figura, sino a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales. Fíjense bien, hermanos, de que en esa época que todavía estaban los sacerdotes levíticos de Leví, este verso dice que ellos servían a lo que era solamente una copia, a lo que era solamente una sombra de las cosas celestiales, indicándonos con eso de que aquello que hacían no era lo verdadero. Solamente estaban sirviendo una copia, una sombra, pero no lo real. Una sombra nunca es real, nunca demuestra lo que es real. Es una sombra. Cuando usted va caminando ahí afuera y está haciendo el sol, va en lo libre y está el sol por ahí, usted ve su sombra, pero esa sombra no es usted. Esa es solamente una sombra. Así era en esta ocasión. Ellos estaban sirviendo lo que era solamente una sombra, una copia, una figura de aquello que era celestial. Y luego dice, ¿cómo se le dijo a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte? Bendito sea el nombre de Dios. Y ahí nos lleva ese verso allá al monte Sinaí, en donde Moisés subió y estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Mire, hermano, ese encuentro de un hombre llamado Moisés con Dios allá en el monte Sinaí, eso ha sido el encuentro más grandioso que un ser humano haya tenido con Dios. Allí en ese monte, hermanos, ante la presencia de Dios, Dios hablando cara a cara con Moisés, allí se manifestó su gloria y allí se desarrollaron cosas maravillosas, ajenas a la vista de todo ser humano. El monte Sinaí lo cubrió una nube por 7 días, porque allí estaba Moisés y estaba Dios a solas. Aquel monte, hermanos, humeaba. Ese monte humeaba. El monte Sinaí humeaba. Habían truenos y habían relámpagos. Truenos y relámpagos. Había humo como de horno. Y había una voz poderosa hablando con Moisés. Eso fue, hermanos, maravilloso. Imposible de describir con palabras humanas lo que en el monte ocurrió. Dios hablando, Dios escribiendo las leyes, Moisés ante la presencia de Dios, visiones maravillosas, de tal manera que cuando Moisés bajó del monte, el rostro le resplandecía. El rostro le resplandecía. Tuvo que cubrírselo por el resplandor, por haber estado ante la presencia de Dios, por haber estado cara a cara con el Creador. Y ahí es donde la Escritura nos está diciendo
que Dios le ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo, el santuario, de acuerdo exactamente, dice la Escritura, exactamente al modelo que se le había presentado. Ahora aquí es la pregunta. ¿Cuál era el modelo que Dios le presentó? Moisés tuvo que ver el santuario. Moisés tuvo que ver el tabernáculo para que lo hiciera exactamente como Dios se lo mostraba. Le mostraría a Dios una maqueta. Mira, Moisés, esta es la maqueta. Y conforme esta maqueta lo vas a hacer. O le presentaría a Dios un papel con un plano dibujado por algún ingeniero de allá de los cielos, un ángel que fuera ingeniero o arquitecto. Y le dijo, mira, Moisés, este es el plano que me dibujó un ángel que es arquitecto. ¿Será un plano que le presentó Dios? ¿Será una maqueta ahí? No, hermano. Dios le mostró el mismo tabernáculo celestial. Dios le abrió de una vez los cielos para que viera ese tabernáculo allá en los cielos y lo construyera de tal forma como él lo estaba viendo. Ahí estaban ocurriendo cosas maravillosas, cosas celestiales y no cosas terrenales como presentar una maqueta o presentar un plano de arquitecto. Dios tuvo que presentarle la verdad, la realidad, cómo las cosas son originales y no un dibujo, no una maqueta, que simplemente no pueden representar la verdad. Tenía que presentarlo tal como era. Y le dio la recomendación, hazlo exactamente conforme lo que has visto. Moisés tuvo que ver algo. Tuvo que ver algo. Dios tuvo que mostrarle el mismo cielo abierto para que viera el tabernáculo. Ahora Moisés no lo dice. Así como Pablo fue al tercer cielo y no dijo lo que vio. No dijo lo que vio. Hoy hay gente que andan por ahí visitando las iglesias que han ido al cielo y cuentan maravillas de lo que han visto. Mentiras. Mentiras. Si ni Pablo pudo decir lo que vio allá. Cosas que no se pueden, que ningún hombre ha visto, ni se pueden decir las cosas que se vio. Así fue Moisés. Así fue Moisés. No pudo decir. Nada más su rostro le resplandecía. Eso era lo que hablaba. El rostro de Moisés era lo que hablaba. Lo que había visto. Lo que había visto. Lo que ningún hombre jamás vio. Eso fue lo que vio Moisés. Entonces, hermanos, por eso le dice, haz las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Este es el verdadero santuario. Este es el verdadero santuario que le mostró el Señor, en donde está nuestro sumo sacerdote. El que hizo Moisés ya es una copia de ese santuario. Fue una copia. Fue una reproducción. Pero cuando el Señor se lo dijo, Él quería que lo hiciera exactamente como eso. Inmediatamente ahí en el capítulo 25 de Éxodo, lo primero que dice en el capítulo es que Dios le dijo, mira, ve a recoger ofrendas de corazón, o sea, ofrendas voluntarias entre el pueblo, para que me construyas ese tabernáculo. Y le dio las instrucciones que era lo que iba a pedir de ofrenda. Les iba a pedir oro,
plata, bronce, madera de acacia, colores púrpura, color carmesí, pieles de tejones y otras cosas más. Porque todo eso lo iba a ocupar en el tabernáculo terrenal. Pero cosas similares a esas es las que vio Moisés allá en el monte. Lo que Dios le mostró. Lo que le dijo, hazlo conforme a este modelo. Conforme a este modelo. Y entonces allí todas las cosas con el modelo que te ha mostrado. Verso 6. Pero ahora dice, tanto mejor ministerio es el suyo, establecido, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Allí es donde dice que es superior a todo. Otras Biblias no dicen mejor, sino que dicen superior. Ahí queda establecido, porque la misma palabra griega significa eso, superior. Entonces ahí queda establecido de una vez. Por eso dije al principio, el punto principal de lo que venimos tratando es esto, que el sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es superior, de una vez lo dice. Es mejor, porque su ministerio es mejor. ¿Por qué es mejor el ministerio sacerdotal de Jesucristo? Porque su ministerio es celestial. Es mejor porque está a la derecha del Padre, de la majestad en los cielos. No es terrenal, es celestial. Por eso su ministerio es mucho mejor. Porque ningún otro sacerdote ha ido allá a la diestra del Padre. Ningún otro sumo sacerdote. Ya dije, ni Aarón, ni nadie más. Pero el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como sacerdote es mejor. Porque es celestial y está a la diestra o a la derecha de la majestad en los cielos. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora no es solamente eso. Es mediador, dice, de un mejor pacto. Y aquí es donde habla del Evangelio. Dios hizo un pacto con el pueblo hebreo. Estableció un pacto con ellos. Un acuerdo con ellos. En donde Dios les dice, si hicieran esto, esto y esto otro, vivirán. Se fue. Dios le dio las leyes. Y les dijo, si hacen esto, esto y lo otro, se salvarán. Vivirán. Y el mismo pueblo, cuando Moisés les dio la ley, ellos mismos dijeron, haremos todo lo que ha dicho Jehová. Mire, el hombre se comprometió. Le dijeron a Moisés, cuando Moisés les dio todas las leyes, ellos le dijeron, haremos todo lo que ha dicho Jehová. Pero podrá la escasa fidelidad del hombre poder cumplir con todos los requisitos que Dios demanda. ¿Podrían cumplir ellos esa palabra que dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho? No podían cumplirlo. Porque la ley que les había sido dada venía de afuera hacia adentro de ellos. Pero su corazón no había sido transformado. Su corazón no había sido cambiado. De manera que esa ley que venía de fuera no podían cumplirla. Porque su corazón no había sido transformado. Era necesario, como dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, de que Dios escribiera las leyes en sus corazones. Allí sí.
Pero la ley que le dio al pueblo hebreo no la escribió en sus corazones, la escribió en piedras. Pero viene el nuevo pacto, dice Jeremías, en donde dice, voy a escribir mis leyes en sus corazones. Vea bien. Entonces, por eso dice que es un mejor pacto. Y es un mejor pacto porque es un pacto incondicional. Es un pacto incondicional. Que solamente depende de Dios. No de que el hombre le diga voy a cumplir todo lo que me has dicho. No depende del hombre. Porque el hombre es incapaz de cumplir con las demandas divinas. Pero cuando ya Dios ha transformado el corazón y ya Dios ha escrito su palabra en nuestros corazones, ahora podemos obedecer a Dios no por temor al castigo, porque obedecemos a Dios no por temor al castigo. Obedecemos a Dios en agradecimiento, en amor a todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Por eso, lo que Él ha hecho en nuestras vidas. De manera que este pacto es mejor porque es incondicional. Depende de Dios, depende de lo que Él hace. No depende de lo que el hombre pueda hacer, que es incapaz por sí mismo de cumplir las demandas de la justicia divina. Por eso es un mejor pacto o superior pacto. Luego dice, establecido sobre mejores promesas. ¿Ve bien? Este mejor pacto, hermano, tiene una mejor promesa. Aquel pacto decía, si ustedes cumplen con esto y con lo otro, van a vivir. Eso decía el antiguo pacto. Pero este nuevo pacto tiene mejores promesas. Allí donde Jeremías en el capítulo 31 habla de este nuevo pacto, el Señor dice, y nunca más, dice, se los voy a leer porque está más adelante. Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y más adelante dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Por eso es una mejor promesa. Porque el Señor promete nunca más acordarse de nuestros pecados y de nuestras iniquidades. No como el antiguo pacto, año con año se estaban recordando los mismos pecados. Año con año, otro sacrificio al siguiente año. La gente se hacía vieja y ofreciendo sacrificios. Se morían y seguían ofreciendo sacrificios. Porque los pecados siempre estaban. Pero estas son mejores promesas. Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados ni de tus iniquidades. Bendito sea el nombre de Dios. Con esto, hermanos, el escritor a los Hebreos nos está aclarando que el sacerdocio de Cristo es mucho mejor que cualquier otro sacerdocio. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que es mucho mejor que el anterior. Por eso dice más adelante dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo,
por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces, tenemos un sumo sacerdote en el lugar santísimo. La palabra nos dice que con confianza lleguemos a ese lugar santísimo, porque tenemos un sumo sacerdote al cual nos acercamos confiadamente. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Hay alguien que está a la diestra del Padre, ministrando su función sacerdotal. Y la Escritura nos dice que nos acerquemos, que tenemos libertad para entrar a ese lugar santísimo. Cuando nos ponemos de rodillas, clamando allá en nuestro lugar, donde nos encontramos con Dios a solas, así como Moisés estuvo a solas en el monte. Ahí, cuando clamamos a Dios de corazón, estamos entrando al lugar santísimo. Y entremos, acerquémonos confiadamente, porque Él es propicio a cada una de nuestras necesidades, de nuestras peticiones que presentemos ante el Padre Celestial. Entonces, hermanos, tenemos un sumo sacerdote allá en los cielos y sacerdote eterno. Él es nuestro sumo pontífice. Sumo pontífice, que es palabra latina. Y pontífice quiere decir sacerdote. Hay aquí en la tierra a otro que le llaman sumo pontífice, pero ese no es sumo pontífice de nada. De nada. Está delirando sobre cosas que no saben. Pero el sumo pontífice está allá. Y es solo uno. No levanta otro. Cuando éste se muera va a haber otro y después otro y después. No, solo es uno para siempre. Y no hay más. Bendito sea el nombre de Dios. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor.